Y bueno, como mencionaba Fabián, es la cuarta parte. De verdad que les animo, hermanos, que se tomen un tiempo para leer el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Porque ahora que los he estado pudiendo revisar, es impactante como toda la historia que se arma ahí. Si nos emocionamos a veces con las novelas, ¿no?, que se escriben o que leemos, no se va a quedar muy corta. De verdad que es una historia muy interesante, muy llena de emociones, muy llena de problemas y pues de hombres, ¿no?, comunes y corrientes. Y el texto bíblico nos deja ver pues su humanidad en todo el esplendor. Entonces es una lectura sencilla, si es de las primeras veces que ustedes van leyendo su Biblia. Es una lectura fácil porque va como narrando sucesos, ¿no?, como en un cuento, por así decirlo, pero estos son sucesos históricos. Entonces yo los animo a comenzar a leer por ahí, porque vamos a conocer mucho de lo que Dios hace por medio de la vida de personas que son comunes y corrientes como nosotros, ¿no?, pero que entregan su vida a un Dios que es poderoso. El pasaje de hoy, bueno, se divide en dos. Está en Segunda de Samuel 2, del 1 al 5, perdón, Segunda de Samuel 2, del 1 al 7, perdónenme, ahí ese número se coló, y Segunda de Samuel 5, del 1 al 5. Entonces son dos pasajes porque vamos a ver que David fue ungido 3 veces como rey. Entonces hoy vamos a ver las dos últimas, por así decirlo. Y bueno, tenemos estos temas para revisar hoy. Primero vamos a hablar cómo se introduce, ¿no?, el momento en el que David ya por fin es ungido. Y para eso tendremos que hablar de la muerte de Saúl y Jonatán. Después vamos a hablar del reinado sobre Judá, que es esta segunda unción que yo les menciono. Después viene una guerra, para variar, o sea, como no nos gusta complicarnos la vida. Después viene ya la tercera unción, que es cuando ya reina sobre todo Israel. Y al final vamos a revisar pues a qué conclusiones podemos llegar con estas enseñanzas y cómo las podemos aplicar en nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar precisamente hablando de la muerte de Saúl y Jonatán. Ya hemos escuchado mucho acerca de la figura del rey Saúl y pues cómo había sido un hombre, ¿verdad?, que estando en el poder y celoso de David, pues quiere deshacerse de él, ¿no?, ¿verdad? No quiere que él siga avanzando y pues quite el poder que él tenía. Si revisáramos Primera de Samuel 31, bueno, ahí vamos a encontrar diferentes acontecimientos que son importantes para nosotros. Primero, tenemos que David derrota a los amalecitas. Bueno, esa es una historia también muy interesante, pero quiero que la tengan en mente porque pues precisamente de este pueblo es que hay un personaje que después aparece en escena. Entonces, después vienen los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Junto con él mueren en la batalla contra los filisteos. Entonces el rey Saúl y sus hijos, todos al mismo tiempo, pues mueren en esta batalla. Tenemos que Saúl y su escudero se suicidan sobre su espada, pues resulta que pues los arqueros habían alcanzado a Saúl y entonces pues una flecha, ¿verdad?, lo alcanza a él como rey. Y entonces pues él observa, ¿verdad?, que no muere rápido y entonces le dice a su escudero que lo mate, ¿no?, porque no quiere darles el privilegio a los filisteos de que lo vean morir y de que lo ridiculicen. Entonces pues su escudero, teniendo temor de hacer algo como eso, ¿verdad?, porque él era el rey, pues no lo hace. Y entonces en ese momento pues Saúl lo que hace es tomar su espada y echarse sobre su espada, ¿verdad? Después de que ya tenía la flecha, pues se lanza sobre su espada y entonces su escudero al ver eso, pues hace lo mismo, ¿no? Se quita la vida. Entonces, bueno, son unas cuestiones pues de cómo se vivía en aquella época, ¿no? Esas situaciones pues de guerra y de lealtad, ¿no? Si estaba muriendo pues su rey, el escudero también pierde la vida junto con él. Después tenemos que los habitantes de Jabes Galat rescatan los cuerpos de Saúl y sus hijos. Bueno, este es un hecho muy interesante porque ya cuando recogen los cuerpos y se dan cuenta que el rey de Israel estaba muerto y sus hijos también, bueno, pues los filisteos recogen los cadáveres y se los llevan con ellos, ¿no? Entonces, pues como un acto de lealtad que vamos a revisar más adelante,
pues estos habitantes de la nación lo que hacen es buscar como a los más valientes del grupo y entonces los mandan, ¿verdad?, en una noche y ellos se escabullen para robar los cuerpos del rey y de sus hijos y recuperarlos para poder incinerarlos. Y de nuevo, pues podemos ver también como esos símbolos, ¿no?, de lealtad, de sacrificio, ¿no?, y de cuidado por el rey. Entonces, pues tienen ese acto de bondad que tiene una razón también de ser y ellos recuperan los cuerpos. Al final, David recibe la noticia de la muerte de Saúl de parte de un amalecita. Y bueno, esto es muy interesante porque el amalecita yo creo que tiene esta impresión de que dándole la noticia a David de que ya el rey Saúl, que estaba pues queriendo matarle, ¿verdad?, a él ya había muerto, pues iba a poner muy contento. Pero pues al interrogar a la amalecita, él descubre que pues cuando el rey Saúl estaba sobre su espada, pues no había muerto y el amalecita apareció en escena. Y entonces todavía Saúl alcanzó a decirle que pues que lo matara, ¿verdad? Quería pedirle eso. Y el amalecita pues midiendo o calculando la situación dijo, no, pues ya no va a sobrevivir si lo mato. Y entonces lo mata, ¿verdad? Entonces cuando él confiesa esa situación delante de David, pues eso es algo que a David le produce pues mucho enojo, ¿no? Mucho coraje, porque a pesar de cómo había sido el rey Saúl con él, pues él tenía respeto, ¿no? Y tenía su figura por autoridad, ¿no? Entonces estaba él tratando de que pues Dios fuera el que defendiera la causa de David y en ningún momento él intentó hacerle daño a Saúl, aun cuando él era el rey y tenía el poder, pues él no se rebeló contra eso. Entonces, pues se indigna, ¿no?, de ver cómo alguien, pues, tomó provecho de esa situación y pensando que iba a obtener un beneficio al venir delante de David con esa noticia, pues, oh sorpresa, se da cuenta de que no, pues no fue así. Entonces tenemos todos estos sucesos y al final tenemos que cuando David, bueno, se entera de esta noticia, pues hace o escribe algo que se llama lamento. Es un lamento de David por Saúl y Jonatán y entonces él pues habla de su enemigo, ¿no? Y a través de este lamento, pues él, como le dice el nombre, lamenta su muerte, ¿no? Y habla de su persona. Y si ustedes pueden leerlo, él dice cosas buenas de Saúl, ¿no? O sea, rescata lo positivo de su propio enemigo. Y bueno, de Jonatán, que sí era amigo suyo, ¿verdad? Que era hijo del rey Saúl, pues también dice cosas muy, de estima, ¿no? Entonces, pues eso nos refleja también un poco de la tradición de la época y del corazón de David, ¿no? Para con sus enemigos. Y bueno, aquí tenemos un mapita que nos muestra el lugar precisamente donde estaba David cuando el amalecita llega a darle esta noticia. Él se encontraba ahí en Siglac. Entonces, pues acababan de hecho, de pelear contra otro pueblo que eran los... perdón, ahí habían peleado contra los amalecitas y entonces se quedaron en ese lugar y ahí es cuando amalecita que estaba de fuera llega a Siglac y le da la noticia de que el rey Saúl había muerto. Entonces en ese momento es que pues Saúl se encontraba en esa situación pues meditando qué es lo que habría de hacer. Y bueno, estando ahí en Siglac es como comienza ya esta segunda parte, que es cuando David es ungido rey sobre Judá. Judá era la parte del reino que estaba en el sur. En ese momento, pues estaban como divididos en bandos, ¿verdad? O sea, había una parte del reino que estaba apoyando a David y la otra parte del norte estaba apoyando al rey Saúl. Y entonces, pues, en este primer relato que vamos a revisar, pues por fin esta parte del sur del reino, pues logra ungir a David como su rey. Vamos a leer el pasaje que está ahí en 2 de Samuel 2, del 1 al 11, y dice, pasado algún tiempo, David consultó al Señor, mientras estaba en Siglac, como lo veíamos. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Le pregunta. Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿A qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus 2 esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas.
Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además, le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galat habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanaim, y allí lo instauró rey de Galat, de Jesuri, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Y bueno, esta es ahora sí la parte en la que podemos ver que pues muerto el rey, Saúl y sus 3 hijos, ¿verdad? Es pues que queda un vacío muy grande de poder, un vacío muy grande de liderazgo, un vacío pues muy grande de esa dirección para el pueblo, ¿no? Y entonces pues ahora sí está como el momento oportuno para que busquen a David, ¿verdad? Y esta parte del sur de la nación, que era Judá, pues lo busca para ungirlo como rey. Pero bueno, aquí como nos lo enseña el relato, pues no es que Saúl no tuviera más hijos, ¿verdad? Había otro hijo de Saúl, que probablemente era el más pequeño de sus hijos, que se llamaba Isboset, ¿no? Y entonces Isboset queda como al mando de este general del ejército de Saúl, que era Abner, y entonces Abner se convierte como en la figura que está detrás del trono, ¿no? O sea, realmente él estaba moviendo a Isboset, que era hijo de Saúl, pero realmente el que estaba tomando las decisiones y haciendo las cosas, pues era Abner. Y bueno, quisiera que observáramos varias cosas en este texto que acabamos de leer. La primera es que David consultó al Señor y el Señor le respondió, como dice en el versículo 1. Este comentario nunca apareció en la historia de Saúl y eso es bien interesante, porque en la vida de David podemos ver que eso se repitió en varias ocasiones. En estos pasajes que ustedes pueden ver ahí más adelantito, podemos ver cómo esa era una costumbre para David. David consultaba al Señor y el Señor le respondía, ¿no? Entonces, es muy bueno poder ver como ese hábito, ¿no? Que él desarrolló en su toma de decisiones y también para reinar, ¿no? O sea, que era algo que él buscaba, ese fervor que tenía por el Señor, ese amor que tenía por él, sin que eso representara que era un hombre perfecto, ni mucho menos, pero él tenía ese anhelo de agradar a Dios y de consultarle, ¿no? Entonces, de alguna forma nos deja ver también pues esa forma en la que David quería liderar al pueblo. También el pasaje que leímos dice, para ese momento David ya había tenido 3 esposas. Mical no se encontraba con él. Entonces, bueno, pudimos leer en el pasaje, ¿verdad? Que 2 de sus esposas fueron con él a Hebrón, pero la primera de sus esposas pues no se encontraba ahí. Y bueno, es importante señalar esto porque lo que queremos hacer no es exaltar al personaje bíblico diciendo, ay, todos tenemos que ser como David, ¿verdad? Porque si fuera así, pues entonces perdemos de vista al Señor y perdemos de vista a Jesús, que realmente es la figura a la que debemos seguir. Pero la historia de David nos enseña algo y nos enseña que él era un hombre. Y era un hombre que vivió también con los errores y con las costumbres de su época. Tenemos que la práctica de la poligamia se aceptó en el tiempo del Antiguo Testamento. Sin embargo, contradice el modelo de Génesis 1:27 y de Génesis 2:24. Cita que Jesús refiere también en Mateo 19:5. Pasajes que hacen uso del singular, hablando de un hombre y una mujer.
En esos pasajes de Génesis vemos como dice, ¿verdad? Que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces no está diciendo como varias mujeres al mismo tiempo, sino es un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, aun cuando esa práctica fue aceptada y David, como un hombre de su época, se dejó influenciar, ¿verdad? Por costumbres culturales, pues al final eso no significaba que ese fuera el diseño de Dios, ¿no? El diseño de Dios era ese establecido en Génesis y Jesús en Mateo 19:5 confirma el diseño de ese, pues, del matrimonio, ¿no? Entonces, pues no es como para ponernos tristes ni decir que David era malo, sino que simplemente pues era un hombre que vivió en esa época y que pues también se dejó en algún momento influir, ¿no? Por todo la cuestión histórica y cultural. Y eso pues también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Como cristianos de este siglo. Lo que también podemos decir sobre la poligamia es que en la Biblia nunca se respalda esa práctica y aunque no fue un impedimento para que Dios usara a ciertos personajes, todos los que la practicaron sufrieron serias consecuencias y decadencia espiritual en algún momento. O sea, eso sí lo podemos ver, aunque la Biblia nunca explícitamente, ¿verdad?, dio el permiso para la poligamia, pues finalmente era una situación que ya estaba dentro de ese contexto, ¿no? Y entonces lo que sí podemos ver es que a la larga esa práctica trajo consecuencias y trajo consecuencias también en el aspecto espiritual, ¿no? En la relación que los hombres tenían con Dios. Y bueno, aquí podemos ver algunos de esos ejemplos. Otra cosa que me gustaría que observáramos es que los habitantes de Judá van a Hebrón para legitimar el reinado de David y lo ungen, ¿no? O sea, son los mismos habitantes de ese pueblito, de esa sección de la nación, los que lo buscan, ¿no? Los que dan como el certificado o avalan, ¿no? Que ellos están aceptando a David como rey. No, no hay problema. Si me tengo que poner pausa, me puedo pausar. Muy bien. Y bueno, con respecto a la ciudad de Hebrón, esta está localizada a 35 kilómetros al sureste de Jerusalén y era el poblado de mayor altitud de Palestina. Entonces, por ahí es que el texto dice que subieron a Hebrón. Entonces, cuando la Biblia habla eso de que subieron, pues es que sí, literalmente, porque como está arriba, pues tenían que ir caminando hacia arriba. También tenemos que Hebrón, pues era de importancia religiosa e histórica. Allí había construido Abraham un altar, eso se menciona en Génesis 13:18, y ahí vivían también los descendientes de Caleb. Yo quise meditar un poco de por qué Dios quiso llevarlo a esa ciudad. No encontré respuesta, hermanos, francamente, pero pues cuando David le pregunta, o sea, Dios tiene muy claro que ese es el lugar. Y al menos en ese lugar lo que tenemos referencia en la Biblia es que pues ahí Abraham, muchos años antes, había construido un altar para adorar a Dios y que también ahí se encontraban descendientes de Caleb, que fue un hombre que luchó, ¿verdad?, para que toda la nación de Israel pudiera ocupar el territorio que ocupaba en ese momento. Entonces, bueno, alguna razón el Señor tenía para llevarlo ahí. Y bueno, aquí podemos ver Hebrón y Jerusalén. Entonces él se encontraba en este lugar y ahí es donde se instaura para reinar en esta primera etapa de su reinado como tal. Ok. Otra cosa que me gustaría que observáramos es el acto diplomático con los habitantes de Jabes Galat. Y quisiera que leyéramos este pasaje, no lo tengo anotado, pero si alguien me ayudara a leer primera de Samuel 11. En la versión que tengan. Sí. Sí, gracias. De acuerdo, no Samuel 11. Nahas el amonita subió contra Jabes de Galat y la sitió.
Los habitantes de la ciudad le dijeron: haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita, pero con una condición: que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que te podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó. Y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista. Había 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido: vayan y díganles a los habitantes de Jabes de Galaad: mañana, cuando más calor haga, serán librados. Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron de alegría y les dijeron a los amonitas: mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. El pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Samuel reinara con nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, le dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Todos se fueron a Gilgal y allí, ante el Señor, confirmaron a Saúl como rey. También allí, ante el Señor, ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Gracias, Fabián. Bueno, quería que leyéramos este pasaje para entender un poco de la lealtad que esos hombres de Jabes Galaad pues habían tenido con Saúl. Y este pasaje nos explica precisamente cómo Saúl los había pues librado de este ejército de los amonitas, de los amonitas. Entonces pues ellos tenían esa gratitud, ¿no? Hacia él. Entonces por eso es que pues tuvieron que ingeniárselas para ir a rescatar sus cuerpos y de esa manera pues poder incinerar los cuerpos del rey y de sus hijos. Y bueno, lo interesante es el acto diplomático que David hace con ellos, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, como ellos apoyaron a Saúl, pues ahora no son mis amigos, ¿no? Entonces, al contrario, lo que él busca es conciliar precisamente esa relación y lo que hace es agradecerles, como veíamos en el pasaje que leímos aquí. Él les agradece por la bondad, ¿verdad?, que han mostrado para con el rey y les bendice. Él desea que Dios bendiga sus vidas y no solamente Dios, sino que también dice, yo quiero recompensarles, ¿no? Entonces, él está
digamos que pues validando, ¿no?, ese acto heroico que habían ellos tenido por el rey, pero al mismo tiempo pues David se confirma rey sobre ellos, ¿no? Los anima y les dice que sean valientes y les dice que pues ya no tienen de qué preocuparse porque ahora pues la tribu de Judá ya lo ha instaurado a él como rey. Entonces pues lejos de generar como ese pleito con los habitantes de este lugar, lo que David intenta es conciliar y darse cuenta que ellos se den cuenta que lo que él intenta pues es ese bienestar del pueblo, ¿no? Y reconocer también el acto heroico que ellos habían tenido, pues salvando el cuerpo del que había sido su enemigo. Y bueno, también leímos en el pasaje de Segunda de Samuel 2, más o menos por ahí del 8, habla también acerca de Isboset. Les mencionaba que Isboset pues fue este hijo de Saúl que no murió, ¿verdad? Con todos los otros 3. Y entonces pues Abner lo mueve para que él se convierta ahora en el rey de este bando. Era un rey que era no ungido por Dios, ¿verdad? No estaba reconocido por el pueblo, pero era el que políticamente tenía pues la autoridad para seguir en el trono. Entonces quisiera que revisáramos este contraste, ¿no?, que había entre David e Isboset. Y bueno, David pide la dirección de Dios y él le dice que debe ir a Hebrón. Y por otro lado tenemos que Dios no fue mencionado en el relato, por ahí de Segunda de Samuel 2:8. Entonces ahí es Abner, quien en su voluntad lleva a Isboset a no sé cómo se pronuncia, Mahanayim, pero es lo mismo que Mahanaim, que podemos leer en otros pasajes de la Biblia, y ahí lo instaura rey de todo Israel. Entonces están estas dos historias, ¿no? O sea, como Dios dirige a David para poder ir a un lugar y entonces Dios le da esa autoridad para convertirse en rey, pero porque es Dios quien ha escogido, ¿no?, ese liderazgo. Sin embargo, también hay de este lado, pues, hombres, ¿verdad?, tomando la iniciativa y las cosas en sus manos, y entonces, pues, Abner pone a Isboset como rey. También está que los habitantes de David son los habitantes de Judá ungen a David. Entonces, eso es importante porque es nuevamente el pueblo el que está dando esa legitimidad a la autoridad de David, ¿no? No es solamente un hombre, sino el pueblo que va y lo busca para convertirlo en rey. También tenemos que David era el más pequeño de la casa de su padre Isaí, y bueno, de ese lado probablemente Isboset era el más joven de la familia de Saúl. Entonces, eso es algo que tenían tal vez en común. David comienza a reinar sobre Judá aproximadamente a los 23 años. Bueno, la Biblia dice que él empieza a reinar ya sobre todo Israel a los 30, y entonces si estamos hablando que primero reinó sobre Judá 7 años, ese cálculo pues ya yo lo hice yo sin calculadora, hermanos. Entonces más o menos a los 23 años él se convierte en rey de Judá. Y cuando yo hice ese cálculo, dije, híjoles, ¿quiénes de aquí tienen 20? Ahí está. Hagan de cuenta que dijéramos, Edmi o Chuchito, tú vas a ser el rey. Entonces, más o menos esa edad tenía. Y bueno, de este lado tenemos a Isboset, que comienza a reinar sobre Israel a la edad de 40 años, que es lo que nos dice el relato. Entonces, bueno, para Dios no era importante la edad, ¿no? O sea, creo que ya hemos podido ver a lo largo de estos estudios bíblicos, pues que Dios mira el corazón, y esa es una premisa que pudimos ver desde el principio de estos estudios. Entonces había esta diferencia de edad en estos candidatos al poder, pero la edad no era importante para el Señor, sino el corazón. Y bueno, David reina sobre Judá solamente 7 años, 6 meses, y Isboset reina 2 años hasta que lo matan. Entonces realmente fue pues un lapso de tiempo muy, muy cortito. David busca honrar la memoria de su antecesor. Hemos podido verlo como por las actitudes que él tiene. Y bueno, de este lado, Abner, que era el que movía a Isboset, se acuesta con la concubina del antiguo rey. Y bueno, esa era una falta grave, ¿no? O sea, era una situación pues que socialmente se veía muy mal. Entonces, pues a pesar de que Abner era del bando de Saúl, ¿verdad?, que quería perpetuar a Isboset en el reino, pues no hay tampoco, al menos dentro de su cultura, no hay ese deseo de mostrar
pues esa honra para el rey, ¿no? Entonces están estos contrastes entre estos dos personajes. Y bueno, entre que David es ungido rey esta segunda vez en Judá y ya la tercera vez que lo ungen para ya ser rey sobre todo Israel, pues hay una guerra civil por el poder, ¿no? O sea, la guerra civil es pues cuando los bandos son internos, ¿no? A la nación. Entonces, pues esa es una situación que no es nueva, ¿no? O sea, así como la hubo en la antigüedad, la ha habido pues más recientemente y también en nuestro contexto como latinoamericanos. Respecto a este tema lo vamos a resumir porque son muchas cosas. Entre un pasaje y otro que era el original a estudiar el día de hoy, hay un montón de cosas que pasaron, hermanos, entonces tengo que resumírselas todas y por eso si tienen dudas me va a dar gusto porque entonces ya lo van a poder ustedes buscar en su Biblia para aclararla. Entonces, bueno, esta guerra civil, ¿en qué consistió? El número 1 dice, guerra entre los ejércitos con 12 hombres de cada bando, ¿no? Entonces se iba a enfrentar el ejército de David con el ejército de Abner, y entonces, pues, de primera instancia lo que se les ocurre es encontrar, bueno, poner como a pelear a 12 hombres, y pues que eso de alguna forma tal vez determinara el curso de la batalla. Sin embargo, pues los 12 hombres de un bando y del otro mueren, ¿no? Entonces, pues esa batalla al final fue ganada por el ejército de David, pero pues no sin sus costos también. El número 2 dice, Abner asesina a Asael, hermano de Joab. Y ahí se los quiero explicar porque, bueno, Abner era como el mero mero del ejército de Isboset, ¿no? Era el comandante del ejército. Y Joab era el comandante del ejército de David. Entonces, ahí lo interesante, bueno, fue que Abner, a pesar de ser este personaje que también en la Biblia se ve como, pues como rudo y buscando el poder, pues conoce a Asael, conoce que es hermano de Joab, y recuerden que todos eran de la misma nación, ¿no? Entonces, pues él lo reconoce a Joab y reconoce al otro hermano que peleaba con ellos, y Abner no quiere matarlo, pero a Asael se le va encima, o sea, como que él dice, ay, no, pues como el pez gordo, ¿no? Y entonces lo quería matar. Pero Abner reconoce que es hermano de Joab, y él dice, la palabra dice, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer yo eso? Después, ¿cómo le voy a dar la cara o algo así le menciona Abner? O sea, él sentiría vergüenza, ¿no? De asesinar al hermano de Joab, y eso que era del ejército contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues para no hacerles el cuento largo, pues sí lo mató, aunque no tenía esa intención porque no se lo podía quitar de encima. Y entonces, bueno, al final eso provoca pues que tanto Joab como su otro hermano pues quieran matar a Abner, ¿no? Vengarse. En el 3 tenemos que Joab y Abner hacen una tregua, o sea, como en medio ya de esta batalla. O sea, algo muy interesante que decía Abner es, pues de todos modos la victoria va a ser amarga, ¿no? Porque pues cualquiera de los bandos que gane, pues va a implicar que perdamos gente de nuestro pueblo, ¿no? Entonces hacen una tregua y pues la batalla se suspende, se pone en pausa. Y bueno, ahí es donde podemos ver que gana el ejército de David, porque pues de ese ejército solo murieron 20 hombres, y de de otro lado en el ejército de Abner, pues murieron como 360 soldados, dice la palabra. Y bueno, también tenemos que en Hebrón le nacen 6 hijos a David de sus 6 esposas. Ya en el versículo 3, un poquito más adelantito, ya no tenía 2 esposas, ahora ya tenía 6 esposas, y pues la palabra se encarga de asignar qué hijo le nació a qué esposa. Entonces eran 6 esposas más la que ya no estaba con él en ese momento, pues hasta ese momento eran 7. También tenemos que Abner hace un pacto con David, y es que esto se puso muy interesante. Lo que pasó es que, bueno, Abner hace este pacto con David, o sea, ya buscando como reconciliar y traicionar el reinado de Isboset, porque Isboset le reclama por aquella mujer de Saúl, de su padre, con el que él se había acostado. Entonces, para Abner eso es como, no puedo creer que me reclames por esa situación, que para él era como si nada pasara, cuando yo he sido tan leal a la familia, ¿no? Entonces, eso para él es también como, pues, un acto de traición, un señalamiento muy,
muy difícil de manejar, y entonces pues del enojo que Abner siente, pues decide traicionar a Isboset y entonces hacer un pacto con David. Entonces lo contacta, ¿verdad? Para poder reconciliar a toda la parte norte de la nación, que es Israel, y quiere pues hacer las paces con David para que David reine sobre toda la nación. Entonces David está de acuerdo, pero lo único que le pide a cambio es que recuperara a su primera esposa, a Mical. Y bueno, es que Mical había sido dada primero a David, pero luego se la quitaron y se la dieron a otro hombre y pues ahora la iban a regresar con David, ¿no? Entonces David pide eso, ¿no? O sea, quiere recuperar a su primera esposa y Abner accede y pues la lleva con él. Bueno, el pacto se da, o sea, la palabra dice que Abner quedó muy tranquilo, que ya todo parecía como si nada, pero en el 6 tenemos que Joab asesina a Abner, ¿no? Entonces Joab no cree, el dirigente del ejército de David, no cree que él sea sincero, y entonces pues lo que hace es citarse con Abner a escondidas de David, y entonces lo mata en venganza por la muerte de su hermano Asael, el que había matado en la batalla, ¿no? Entonces, pues así es como Abner muere, y lo interesante aquí es que David hace duelo por Abner, el dirigente del ejército enemigo, ¿no? Entonces, para David era muy importante que quedara claro que él no estaba pues luchando, ¿verdad? Todas esas pérdidas, todo ese sufrimiento de una guerra civil, no era por el poder, ¿no? Entonces, para él es doloroso pues que su comandante del ejército haya matado a Abner, y entonces pues quiere dejar en claro que él no ha tenido nada que ver. También hace un lamento por Abner, que se puede leer en la escritura, y pues también de esa manera pues él habla del dolor que siente al haber perdido a una persona pues dice una palabra como impresionante, algo así, ¿no? Entonces lo describe de una forma valiosa, ¿no? A pesar de haber sido también su enemigo. Y bueno, al final, Isboset es asesinado por Recab y Baná, que dirigían sus bandas armadas. Y bueno, cuando pues Abner muere, ¿verdad? Pues ya todo entra más en caos, porque pues él era el que movía las piezas, y entonces ahora los que estaban dirigiendo las bandas armadas de este rey, de Isboset, ahora pues se le voltean, ¿no? Lo traicionan y lo matan. Y entonces matan a Isboset y van y le dicen a David lo que han hecho, ¿no? O sea, como que mira, ya lo matamos para que no tengas nada de qué preocuparte, ¿no? Y entonces nuevamente vemos cómo David se indigna por eso, ¿no? O sea, a pesar de que Isboset era su enemigo, ¿no? Entonces, pues ese es un patrón común que David mantuvo con los enemigos que tuvo que enfrentar. Y bueno, un dato que me pareció interesante, las mujeres en medio de la lucha de poder. Y bueno, es interesante lo que pasaba con Mical, ¿no? Sabemos que era parte de esa situación histórica, que no dejó de ser difícil, pero vemos lo que pasaba, que pues Mical había sido esposa de David, y entonces por cuestiones de poder, ¿no? Por ese ajuste que se hacía con los líderes que estaban al mando, pues ella fue retirada de David y fue dada a otro hombre, y luego de este hombre pues se la regresaron a David. Y luego Rispa, bueno, que había sido la esposa, ¿verdad?, del rey Saúl, pues él muere, perdón, la concubina del rey Saúl, pues él muere, y entonces pues ahora Abner se involucra con ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estas historias no son inventadas, ¿verdad? Son reales, son de la vida real, y eso pasa, ¿no? O sea, muchas veces en estas luchas de poder, pues otras personas se ven afectadas. Y más en ese contexto, pues donde las mujeres pues dependían al 100% del cuidado, ¿no? De la protección de un hombre. Entonces, pues ellas van y vienen en esta situación. Bueno, algo que podemos resaltar también es el trato que David tuvo hacia sus enemigos. Primero vemos pues el lamento que tuvo por Saúl y el reconocimiento que hace a los valientes de Jabes Galad, y también pues la muerte de la Malecita, ¿no? Que llegó muy contento a contarle, yo lo maté, fui yo. Y luego también vemos cómo hace lamento y hace duelo por Abner,
Y también la palabra pues deja claro cómo él maldice contra la familia de Joab. No hace nada en contra de Joab, no atenta contra su vida, pero sí con sus palabras maldice a Joab por haber hecho eso, ¿no? Por haber matado a Abner. Y bueno, en cuanto a Isboset, pues da sepultura a la cabeza de Isboset en Hebrón, o sea, consigue de alguna forma recuperar su cabeza y darle sepultura, y pues da muerte a los asesinos de Isboset, ¿no? Entonces, yo diría que un poco el trato que tuvo hacia sus enemigos fue de una forma muy veladita, no del todo parecida, ¿verdad?, a esta enseñanza que Jesús nos da sobre cómo debemos tratar a nuestros enemigos, ¿no? En Mateo 5, 38 al 48, Jesús da la enseñanza de cuál debe ser nuestra actitud de amor hacia nuestros enemigos, ¿no? Y David creo que estaba como viviendo algo de esa enseñanza que mucho después, pues Jesús realmente cumpliría, ¿verdad?, a plenitud, que él nos mostraría realmente cómo es ese amor hacia nuestros enemigos. Pero David, ¿verdad?, como una figura que también nos puede apuntar hacia Jesús, que nos puede llevar a conocer algo de la figura de pastor y de rey, que es Jesús, ¿verdad?, en plenitud, pues también David nos deja ver algo de eso, pero de una forma un poco como borrosa, ¿no? O sea, no tan clara, porque pues al final hubo muerte, al final también hubo algo de venganza, ¿no? Pero pues David quería como preservar el respeto y la dignidad por sus enemigos. Entonces podemos ver que eso es algo que se repitió en este relato. Y bueno, algo que se mencionaba en el versículo 3 y que creo que resume un poco de lo que implicó esta guerra civil, es pues la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando, ¿no? Entonces, pues al final, aunque fue un proceso desgastante y duro para la nación, pues vemos cómo Dios va reafirmando sus propósitos, ¿no? Porque Dios había prometido que David sería el rey sobre la nación. Y bueno, finalmente tenemos ya a David, que es ungido rey, pero ahora sobre todo Israel. Ya murió Saúl, ya murió Abner, ya murió Isboset, y entonces pues ahora realmente, y ninguno murió por mano de David, ¿no? Entonces ahora realmente hay como esa necesidad del pueblo y la voluntad de ungirlo ya como rey de toda la nación. Vamos a leer el pasaje, dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón, ahora sí fueron todas, no nada más Judá, para hablar con David. Le dijeron, su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón y luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Y bueno, algunas cosas que podríamos aprender de este texto es, ahora sí es, todas las tribus reconocieron a David como rey y fue una instauración pública que fue completa, ¿no? Y eso es importante, creo que es interesante, ¿no?, cómo se da esta dinámica del reino en la nación que le pertenecía al Señor, y pues esa instauración pública delante del pueblo era importante. Dice el pasaje, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Pastorearás es un verbo que implica cuidado y guía. El vocabulario puede indicar el papel de rey como el de alguien que procura el bienestar del pueblo. O sea, no solamente era el hecho de gobernar, ¿no? O sea, como en esta cuestión tal vez administrativa o de ejercer el poder sobre la nación, sino que también implicaba que cuidara del pueblo. Y es ahí donde puede tomar mucha fuerza lo que hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, ¿no? Leímos el pasaje del buen pastor en el Nuevo Testamento,
Y entonces podemos ver cómo es el deseo de Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos, a través de esta figura, ¿no? Que es el pastor, pues conocer la forma en la que se puede externar ese cuidado hacia los demás. Y en este caso el rey tenía esa responsabilidad. O sea, no nada más era cobrar impuestos y llenarse de concubinas, sino que tenía realmente que cuidar. El rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor y bueno, hay que notar la iniciativa del rey para establecer un compromiso con el pueblo delante de Dios, ¿no? O sea, ahí la iniciativa fue de él. Y lo interesante es que el compromiso es con el pueblo, pero finalmente es delante de Dios. Se me hizo bien curioso pensar como en las bodas, ¿no? En los matrimonios, ¿no? Uno hace un compromiso con alguien, pero bueno, la invitación es considerar la presencia de Dios en ese pacto, ¿no? Y cómo eso no es muy diferente en un compromiso de gobierno, ¿no? O sea, que debería ser de esa manera. O sea, mi compromiso sí es con el pueblo, pero finalmente, pues es delante de la presencia del Señor. Entonces, esa parte creo que caracterizó en este tiempo el liderazgo de David, que David no sacaba al Señor de sus planes. En respuesta a lo anterior, pues los ancianos ungieron a David y eso fue interesante porque él hace ese compromiso y en respuesta a ese compromiso es que ahora sí, ellos lo convierten en rey, ¿no? Entonces, a veces creemos que es al revés, ¿no? La gente quiere recibir el poder y pues ya verá que se compromete, ¿no? Y es al revés. David comenzó a reinar a la edad de 30 años, que es la edad en la que los sacerdotes iniciaban su ministerio. Y ese es un dato interesante, ¿no? Vemos que en la Biblia a veces hay como muchos juegos con números, muchos datos numéricos que se vuelven muy simbólicos, y entonces podemos asociar eso, ¿no? Los sacerdotes que eran esta figura para también cuidar del pueblo en la cuestión espiritual, ¿no? Que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en el asunto espiritual, pues ellos iniciaban su ministerio a la edad de 30 años, como lo indican esos pasajes. Y pues también es la edad en la que David comienza. La capital del reino se trasladó a Jerusalén, ciudad conveniente geográfica y políticamente, por estar en el límite de Judá y las tribus del norte. Y bueno, eso lo podemos ver en el mapita, porque lo que se ve muy amarillo es Judá y pues las tribus del norte es lo azul y pues Jerusalén está justamente como en esa línea. Entonces, pues finalmente son decisiones humanas, logísticas, ¿no? Que se requieren tomar para la administración de un reino. Quiero resumir algo de lo que hemos visto porque les decía que es la tercera vez que ungen a David, ¿verdad? En esta ceremonia simbólica que lo convierte en rey. Y entonces, pues la primera vez que lo ungieron no hubo un pueblo presente, solo estaba su papá y sus hermanos ahí. Y pues él era apenas un muchachito, ¿no? Ahí es cuando recibe ese llamado a ser rey de parte de Dios. Y curiosamente es en esta época que lo pudimos estudiar nosotros cuando él era un pastor, ¿no? Entonces podemos ver cómo este camino de David va de pastor a rey, ¿no? Son dos figuras que en la Biblia vamos a ver asociadas de una forma muy representativa, ¿no? Entonces, como pues la figura del pastor pues también representa una figura de humildad, de cuidado, ¿no? Y la figura de un rey pues representa la figura de autoridad. Entonces, pues más o menos, no sé exactamente qué edad tendría, no lo pude averiguar, estuve tratando de averiguarlo, pero pues lo que sí reviso es que habían pasado más de 15 años entre el primer episodio en el que lo ungieron y cuando ya se convierte en rey, cuando ya tenía 30. Entonces estamos hablando que este llamado de parte de Dios fue por ahí de los 15 años tal vez. Entonces, bueno, ya después fue esta unción en Judá y la tercera que ya lo ungen en Hebrón. Entonces estamos hablando, hermanos, de un periodo de 15 años en el que Dios había prometido algo, en el que Dios había establecido algo para la vida de David y que eso no pasaba, ¿no? Y no pasaba y además había tenido que sufrir mucho, ¿no? En este proceso. Y me cuestionaba un poco cómo el Señor va trabajando en esos tiempos, ¿no? Cómo va trabajando en nuestra vida, porque creo, sin lugar a dudas, que este tiempo de 15 años trabajó en el corazón de David, ¿no? O sea, vimos cómo Saúl, que fue un hombre que inició, ¿verdad? Buscando de Dios, se alejó, al final perdió el rumbo y el poder lo enloqueció. Pero pues Dios en su sabiduría permitió que David
tuviera un periodo más largo para convertirse en rey. Y ese periodo más largo trajo frutos, porque trabajó en su vida, ¿verdad? En su humildad y en reconocer su dependencia del Señor. Entonces, pues aquí vemos cómo va de pastor y se convierte en rey, ¿no? Y podemos ver cómo los pasajes que leímos al inicio del estudio, pues tienen que ver con eso, ¿no? La figura del pastor de la que leímos en el Nuevo Testamento tiene que ver con cuidar de las ovejas, ¿no? Y tal vez por eso Dios lo trajo de ese contexto, porque ya David entendía algo de lo que implicaba cuidar de algo, ¿no? Defender la causa de algo. Y el pasaje en el Nuevo Testamento dice que el pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Que un asalariado no se va a preocupar si les hacen daño, ¿no? Pero el pastor va a entregar su vida por las ovejas. Y al final, pues David se convierte en rey, ¿no? Y podemos ver en ese relato de Ezequiel cómo esa figura del rey me gustó, porque dice en Ezequiel, dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Lo interesante, hermanos, es que usa la figura de David para hablar como esta figura de rey, pero David ya estaba muerto. En ese entonces, cuando Ezequiel habla de esta promesa, David ya no existía. Entonces, de alguna manera, este relato nos está apuntando a otra figura que es superior a David, ¿no? Esa figura es Jesús, y Jesús es ese pastor perfecto y ese rey perfecto, ¿no? Que no pudo ser David, que se pareció en algunos aspectos, pero que no pudo ser, ¿verdad? Como es la figura de Jesús. Y bueno, terminamos. Quiero presentarles algunas conclusiones. David reaccionó de una manera anormal a la situación de violencia, venganza e incertidumbre política que le asediaba porque mantuvo su confianza en el Señor. O sea, estamos hablando de que fueron 15 años desde que era un muchachito hasta que sí era ya un hombre, y en todo ese tiempo fue mucha inestabilidad política y una persecución terrible hacia su persona, ¿no? Pero él reaccionaba de una manera bastante anormal porque confiaba en lo que el Señor le había prometido y confiaba que Dios iba a obrar en la situación. David siempre se aseguró de limpiarse las manos por la muerte de quienes se oponían a su reinado, Saúl, Abner o Isboset. Siempre mostró dignidad y respeto por la vida de sus enemigos y enojo contra quienes actuaban por ventaja o por venganza, ¿no? Entonces, eso era un patrón que pudimos revisar en el relato. Dios orquesta todo para que se cumpla el tiempo en el que David logra reinar por completo. Mientras tanto, el Señor preparó su corazón o su carácter para la tarea en un proceso que duró varios años. Así que si el Señor no le ha contestado a alguna petición, deje unos años pasar. Tal vez es que Dios está trabajando en el tiempo. El ambiente del relato deja claro que la voluntad soberana de Dios se cumple en medio del conflicto del liderazgo humano, en medio de intensas emociones, conspiraciones, guerra, traiciones y sufrimiento. Entonces, podemos confiar en eso, ¿no? Aún en nuestra propia vida, si nosotros no estamos en medio de una conspiración política, creo que de igual manera podemos ver cómo el control soberano de Dios está en eso. La aprobación y reconocimiento público del pueblo fueron importantes para que David ganara autoridad y unificara a la nación. Y bueno, algunas preguntas que quisiera que nos hiciéramos son: ¿cómo es mi actitud en medio de la incertidumbre política de mi nación? ¿En quién está puesta mi confianza? No estamos en Israel de esos años, pero estamos en México de ahorita, y pues hay siempre como esta incertidumbre, ¿no? En este plano que a veces podemos creer que nos supera, ¿no? O sea, como que ahí los poderosos se hacen bolas y nosotros nomás vamos de aquí para allá. Entonces, pues en ese contexto, pues, ¿cuál es mi actitud, ¿no? Ante esa incertidumbre de seguridad pública, de la situación política de mi nación, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede la actitud de David hacia sus enemigos modelar vagamente la enseñanza de Cristo acerca del amor que debemos mostrarles? ¿Cuál es mi actitud ante quienes se oponen a mis proyectos laborales, políticos o eclesiales? ¿Cómo reacciono yo?
¿Qué relevancia tiene para nuestro contexto latinoamericano la lectura de la guerra civil que hubo en Israel? ¿No? O sea, les decía, no es algo que no se haya repetido y el pasaje puede darnos enseñanzas para nuestro contexto. ¿Qué me enseña sobre la obra de Dios el hecho de que David tardara varios años en ser rey por completo? ¿Cuáles criterios me dirían que un líder está buscando el bien de la gente y no solo conservar el poder? O sea, ¿qué podría observar, ¿no?, en un personaje que me dijera eso? ¿Quiénes son los más afectados en el camino de la lucha por el poder? Pensando un poco en lo que pasaba con Mical, con Rispa, ¿no? Como mujeres que en ese contexto pues también iban y venían. ¿De qué manera podemos contrarrestar esos abusos y cuidar la dignidad de los más vulnerables cuando se está dando esta lucha por el poder? Y no solamente a nivel político, a veces en una empresa, ¿no? En una empresa, pues si hay dos bandos, siempre hay unos que salen afectados, ¿no? Y los vulnerables son los más afectados. Y bueno, ¿de qué forma nosotros como hijos de Dios podemos contrarrestar eso? O en un hogar, ¿no? También entre los bandos que a veces se hacen en una familia, podemos ver cómo hay otros que van y vienen. ¿Cómo puede el reinado de David ser una figura que nos apunte a Cristo y al reino perfecto que él establecerá? Y bueno, es que esta historia al final no se trata de David, se trata de lo que David pudo reflejar acerca de alguien más poderoso que él, ¿no? O sea, esta figura del pastor, esta figura del rey que se cumple en David, al final tiene un cumplimiento todavía más perfecto, que es Jesús mismo. Entonces, ¿de qué manera, no, nosotros podemos conocer algo de Jesús? A través de David. Y muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención. Ay, ya sé que hace mucho calor. Pero gracias por su atención y pues es todo. Gracias. Gracias.